No sé ni cómo empezar esto. Supongo que podría contártelo como se lo contaría a una amiga, una de esas con las que te tomas un vino un jueves por la noche, sin juzgar, solo escuchando. Así que imagina eso. Tú con tu copa. Yo con la mía. Y te suelto esto. Hace 3 semanas, me acosté con otro hombre. No fue un accidente. No fue una caída emocional. Fue consciente, decidido, y sí, también fue increíble. Pero eso no es lo más fuerte. Lo fuerte es que la misma noche, mientras salía del hotel donde pasó todo, me crucé con mi marido. A la salida del puto hotel. Así empieza esta historia. Y no era una coincidencia cualquiera. Hugo no estaba ahí por casualidad. Él me estaba siguiendo. Y yo no tenía ni idea. Retrocedamos un poco. Soy Laura. 38 años. Casada desde hace 11 con Hugo. Una hija preciosa de 6 años. Trabajo de profesora de inglés en una academia en Valencia. Vida tranquila, con rutina y todo eso que suena a seguro pero también a gris. Hace unos meses empecé a entrenar en un gimnasio de Ruzafa. Un grupo funcional de mujeres, 2 días por semana, nada especial. Fue mi forma de sacudirme la sensación de estar desapareciendo. Y ahí conocí a Marcos. El entrenador. No pasó nada al principio. Era simpático, educado, tenía una forma de mirarte que no era la típica mirada babosa. No. Era otra cosa. Me hacía sentir como si siguiera viva. Como si aún pudiera ser vista. ¿Me entiendes? No era solo físico. Era esa sensación de a ti también te pasa. Un día, después de clase, me ofreció llevarme a casa porque estaba lloviendo a mares. Yo dudé, pero acepté. En el coche hablamos de tonterías. Me reí como hacía tiempo que no me reía. No pasó nada, pero fue la primera vez que pensé, ¿y sí? Desde ahí, fue como una bola de nieve. Cafés después del entreno. Mensajes fuera de horario. Miradas demasiado largas. Y luego, esa noche. Un hotel barato, lejos del centro. Una habitación que olía a ambientador barato y a peligro. Lo hice. Me entregué como si tuviera 25 años y no responsabilidades. Y saliendo de ahí, mientras aún tenía el pelo desordenado y el cuerpo temblándome por todo lo que había hecho, me lo encuentro. A Hugo. Apoyado en su coche. Con los brazos cruzados. Mirándome. Sin hablar. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. No sé si vio algo más. Solo sé que ese momento, ese cruce de miradas, fue como si el tiempo se congelara. No dijo nada. Ni un grito. Ni un insulto. Solo se subió al coche y se fue. Y yo me quedé ahí, como una idiota, temblando y preguntándome si esto era el principio del fin o si el fin ya había llegado y yo no me había dado cuenta. Así empieza esta historia. No con una sospecha. No con un móvil desbloqueado. No con un perfume extraño. Sino con una mujer saliendo de un hotel, y un marido que ya lo sabía todo. Esa noche no dormí. No porque me sintiera culpable, aunque quizá debía haberlo hecho. No dormí porque algo en la forma en que Hugo me miró, esa frialdad contenida, ese control, me dejó una sensación rara en el pecho. No rabia, no dolor, no sorpresa. Era algo más incómodo, la sensación de que todo ya estaba decidido y yo no tenía ni idea de nada. Me duché 2 veces, no porque creyera que podía borrarlo, sino por inercia, por llenar el tiempo hasta que se hiciera de día y pudiera volver a casa como si nada. Pero no era como si nada. Porque Hugo no volvió esa noche, y eso ya era una señal más clara que cualquier grito. No llamé. No escribí. Lo único que hice fue sentarme en la cocina a mirar el reloj. A las 7:15 apareció. Con la misma ropa del día anterior. Con una bolsa de desayuno del bar de la esquina. Me la puso sobre la mesa y se fue a duchar, como si yo no estuviera ahí. No me saludó. No dijo nada. Ni una palabra. Yo lo miraba esperando algo, incluso un insulto, algo que me diera pie a explicarme o a defenderme, pero no vino. Nada vino. Cuando volvió, se vistió para ir al trabajo. Se tomó un café sin mirarme, sin abrir la bolsa que él mismo había traído. Me atreví a hablar.
Hugo, hablamos. Y él, sin levantar la vista, soltó, no hoy. Se fue. Así, seco. Preciso. Y yo me quedé con una sensación asquerosa, como si alguien más estuviera tomando las riendas de mi vida sin consultarme. No sabía qué hacer. Parte de mí pensaba que tenía que decirle algo, que tenía que abrir la conversación y asumir lo que había hecho, pero otra parte sentía que no podía hacer nada hasta que él me diera una señal. Esa tarde, no volvió a casa después del trabajo. Tampoco avisó. Yo puse a Clara a dormir, fingiendo que todo estaba bien, y me senté en el sofá como una idiota, mirando el móvil cada 10 minutos. A las 12:30 escuché la cerradura. Me levanté, lista para encarar lo que viniera. Pero entró como si nada. Se quitó los zapatos. Dejó las llaves. Se sirvió un vaso de agua. Y entonces, por fin, habló. Sé lo del gimnasio desde hace un mes. Me lo dijo sin levantar la voz, sin rabia, como quien cuenta que ha comprado el pan. Yo me quedé helada. Sé que no era la primera vez que lo veías. Sé dónde quedabais. Sé cómo se llama. Sé en qué hotel. Sé a qué hora entraste y a qué hora saliste. Yo no podía articular palabra. Ni siquiera sabía cómo respirar en ese momento. Te he estado siguiendo, Laura. Cada lunes y cada miércoles. Al principio creía que eran imaginaciones mías, que solo estabas más cansada, más distraída. Pero luego empezaste a vestirte diferente, a sonreírle al espejo antes de salir, a ducharte 2 veces al día, a llevar el móvil contigo hasta el baño. Y ahí lo supe. Yo quería decir algo, explicar, lo que fuera, pero él no me dejó. No revisé tu móvil. No hacía falta. Preferí verlo con mis propios ojos. Así no hay duda, ¿verdad? Se sentó en el sofá y por primera vez desde que entró me miró directamente. Ayer, cuando te vi salir del hotel, supe que era el momento. No dije nada porque quería que fueras tú la que me lo contara. Pero ya veo que no ibas a hacerlo. Yo abrí la boca, pero de nuevo él se me adelantó. No necesito que me pidas perdón. No sirve de nada. No estoy buscando una explicación. Solo quiero que sepas que, mientras tú te metías en una habitación con otro, yo estaba planeando lo que viene ahora. En ese momento sentí un miedo distinto. No era por perderlo, ni por romper la familia. Era miedo porque él sonaba tan tranquilo, tan seguro, como si llevara meses ensayando todo esto. Y yo no tenía ni idea. He hablado con un abogado hace 2 semanas. Ya está todo preparado. No te voy a echar de casa, aún no, pero sí quiero que entiendas que las cosas cambiaron. A partir de ahora, vamos a vivir como compañeros. Nada más. Tú en tu habitación, yo en la mía. Compartimos la custodia de Clara, y los gastos. Y si quieres estar con él, adelante, pero en esta casa no entras con otro en la cabeza. Aquí no. Yo lo escuchaba y no podía creer que todo eso ya estuviera hecho. Planeado. Calculado. Y yo ni sospechaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fue lo único que pude preguntar. ¿Antes de que te lo follaras? Porque antes de eso estabas encantada de tenerme como respaldo, ¿no? Para la niña, para las facturas, para tu rutina segura. No. Lo hice cuando supe que no había vuelta atrás. No quería salvar nada, solo asegurarme de que no me tomaras por idiota. Y ya está. Se levantó, se fue a su nueva habitación y cerró la puerta. Así, sin dramatismos. Sin escena. Y yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. Sin saber qué decirle a Clara al día siguiente cuando viera que su padre ya no dormía en la misma cama. Todo se había movido demasiado rápido. Yo había dado un paso, y él ya había dado 10 más. No había discusiones, no había gritos, pero el silencio era más pesado que cualquier bronca. Durante los días siguientes, fue como convivir con un desconocido que sabía todo de ti. Hugo seguía siendo educado delante de Clara, hacía su parte en la casa, incluso me preguntaba cosas prácticas como a qué hora tenía que recogerla del cole o si teníamos leche. Pero no me miraba. No me tocaba. No me llamaba por mi nombre. Y eso dolía más que cualquier reproche. Me di cuenta de que lo subestimé. Que pensé que nunca se enteraría, o que si lo hacía,
Sería un escándalo de una noche y luego volveríamos a lo de siempre. Pero no. Él había estado observando, esperando, y preparando su venganza de la forma más limpia posible, quitándome su cariño sin avisar, congelándome, eliminándome emocionalmente de su vida como si fuera una cuenta que se cierra. Una noche lo escuché hablar con su hermano por teléfono. Estaba en su habitación, pero dejó la puerta entreabierta. No gritaba, pero su voz era clara. No, ya no estoy dolido. Se me pasó el dolor cuando confirmé que era verdad. Ahora solo quiero que no me joda más la vida. Voy a hacer esto a mi manera. No quiero escándalos. No quiero que Clara sufra. Solo quiero salir de esto sin deberle nada, ni emocional ni económicamente. Esa frase me dejó hecha polvo. Se me pasó el dolor. Como si yo no valiera ni el peso de una rabia. Como si le diera lo mismo. Y ahí entendí que ya estaba fuera de su vida, aunque siguiera compartiendo techo con él. Y lo peor era que, por primera vez, no sabía qué hacer. ¿Seguir con Marcos? ¿Intentar recuperar algo con Hugo? ¿Confesarle a Clara lo que estaba pasando? ¿Irme? Cada opción tenía un coste. Y en todas, yo era la que tenía que pagar. Yo pensaba que la venganza iba a ser una discusión grande, un grito, un portazo, quizá un ultimátum torpe. Me equivoqué por completo. Hugo no era así. Su forma de vengarse fue metódica, silenciosa y, sobre todo, efectiva. Empezó una mañana cualquiera, un martes, cuando me dejó un sobre encima de la mesa de la cocina antes de irse a trabajar. No dijo nada, solo señaló el sobre con el dedo y se fue. Yo lo abrí con la sensación de estar tocando algo que no quería tocar. Dentro había copias impresas de movimientos bancarios, correos electrónicos, horarios, capturas de reservas del hotel, todo ordenado por fechas. No había comentarios, no había subrayados dramáticos. Solo hechos. Fechas. Horas. Cantidades. Era como si hubiera convertido mi traición en un expediente. En la última hoja había una nota escrita a mano: esto no es para humillarte. Es para que entiendas que no improviso. Me temblaron las manos. No por vergüenza, sino por la claridad con la que había decidido hacerme daño sin levantar la voz. Ese mismo día, al volver del trabajo, encontré a Clara sentada en el sofá con él, haciendo deberes. Todo parecía normal. Pero cuando ella se fue a su habitación, Hugo me pidió que me sentara. Lo hice. He hablado con el director del colegio, me dijo. Yo lo miré sin entender. Nada grave, no te asustes. Solo para avisar de que, a partir de ahora, yo seré el contacto principal. También he cambiado la domiciliación de los gastos escolares para que salgan de mi cuenta. Intenté decir algo, pero me cortó con la mano. No es un castigo. Es una decisión práctica. Ya no somos un equipo, y alguien tiene que asumir el control sin depender del otro. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. No éramos un equipo. Dicho así, frío, definitivo. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños golpes que, juntos, pesaban más que una explosión. Cambió las contraseñas de las cuentas compartidas y me dejó acceso solo de lectura. Hizo una lista de gastos comunes y otra de gastos personales, y me explicó con calma que a partir de ese momento cada uno se haría cargo de los suyos. Vendió el coche que usábamos los dos y compró otro a su nombre. El otro estaba a nombre de los dos. Prefiero evitar problemas, me dijo, como si estuviéramos hablando de cambiar una bombilla. Yo me sentía cada vez más pequeña, más fuera de lugar, como si la casa ya no fuera mía aunque siguiera durmiendo en ella. Pero el golpe más fuerte no fue económico ni práctico. Fue social. Un viernes por la tarde, al volver de recoger a Clara, encontré a mis padres sentados en el salón. Hugo estaba con ellos. Tomaban café. Mi madre me miró con una mezcla rara de preocupación y decepción. Yo supe al instante que algo había pasado. Hugo se levantó, me saludó con educación y dijo: les he contado la verdad. No con detalles innecesarios. Solo lo suficiente para que entiendan por qué esto se está rompiendo. Sentí cómo se me cerraba el pecho. Mis padres no gritaban. No lloraban. Mi padre solo dijo: no te hemos criado para esto, Laura. No hubo más. No hacía falta. Hugo no me había dejado sola con ellos por crueldad.
Me había dejado sola con mis actos. Esa noche le pregunté si había hecho lo mismo con sus padres. Me miró y respondió, sí. Y con mi hermano. Y con 2 amigos que nos conocen a los 2. No para ponerlos de mi lado, sino para que no tengas margen de contar una versión distinta. Me senté en la cama sin saber qué decir. No voy a gritarte. No voy a perseguirte. No voy a pedirte explicaciones. Pero tampoco voy a permitir que quedes como la víctima de una crisis matrimonial. Esto tiene un origen, y no soy yo. Su voz no temblaba. La mía sí. Intenté refugiarme en Marcos. Pensé que al menos ahí habría comprensión, apoyo, algo parecido a un suelo firme. Le conté todo, esperando empatía. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que terminó de romperme. No quiero problemas, Laura. Yo no me metí en esto para que tu marido me tenga en el punto de mira ni para cargar con tu divorcio. No lo dijo con maldad. Lo dijo con honestidad. Y eso lo hizo peor. Me di cuenta de que había apostado todo a una relación que no estaba preparada para sostenerme cuando la vida se complicara. Hugo lo sabía. Estoy segura de que lo sabía desde el principio. La venganza continuó con una precisión que me asustaba. Solicitó la separación legal sin urgencia, sin dramatismo, pero con todo atado. Me explicó los términos como si fuera una reunión de trabajo. Custodia compartida, pero con horarios claros. Reparto de bienes ya acordado. Nada de peleas largas. Cuanto antes se cierre esto, antes podremos respirar los 2, me dijo. Yo le pregunté si no le dolía. Me miró y respondió, me dolió cuando todavía pensaba que importaba. Esa frase se me quedó clavada. Hubo un momento, una sola vez, en que exploté. Fue una noche en la que me sentí completamente arrinconada. Le grité que estaba siendo cruel, que me estaba destruyendo poco a poco, que no tenía derecho a hacerme esto. Él me dejó terminar. Luego dijo, no te estoy haciendo nada que tú no empezaras. La diferencia es que yo no lo hago a escondidas. No hubo más. Me fui a llorar al baño, consciente de que ya no tenía argumentos que no sonaran vacíos. El golpe final llegó cuando me avisó de que había pedido el traslado de su trabajo a otra sede dentro de la misma ciudad, pero más cerca del colegio de Clara. Así será más fácil para mí cumplir con los horarios, explicó. Todo estaba pensado alrededor de ella. Yo quedaba como una pieza secundaria. Prescindible. Y eso, más que la infidelidad, más que el miedo a quedarme sola, fue lo que me hizo entender la magnitud de lo que había provocado. No hubo escándalo. No hubo gritos en la calle ni escenas delante de nadie. Solo una serie de decisiones frías que me fueron dejando sin espacio, sin relato, sin refugio. Hugo no buscaba que yo sufriera en el momento. Buscaba que entendiera, con el tiempo, que había perdido algo que no se recupera cuando se rompe la confianza de esa manera. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo, esto no es odio. Es consecuencia. Y por primera vez desde que todo empezó, supe que tenía razón. No era una venganza impulsiva. Era una demolición controlada. Y yo estaba dentro del edificio cuando empezó a caer. Durante casi una semana no cruzamos más que frases prácticas. Hugo era puntual con Clara, limpio con los horarios, firme con los límites. Todo estaba bajo control. Yo vivía como una invitada en mi propia casa, sin espacio, sin margen, sin voz. Intenté actuar con normalidad, seguir trabajando, sonreír a mi hija, cumplir mis obligaciones, pero todo tenía una capa de tensión que se notaba hasta en los momentos más insignificantes. Él no me evitaba, pero tampoco me ofrecía ninguna posibilidad de acercamiento. No había rencor visible, pero sí una distancia establecida como norma, como parte del nuevo sistema que él había impuesto con su tono calmo y sus decisiones calculadas. Yo sabía que algo tenía que pasar, que esto no podía seguir así, que en algún momento él diría algo más, algo definitivo. Y llegó. Llegó una noche en la que Clara se quedó a dormir con mis padres y por primera vez en semanas la casa quedó en silencio absoluto. Hugo me pidió que me sentara. Usó ese tono que ya conocía, el tono neutro que usaba cuando me explicaba algo que ya tenía decidido. Me senté, cansada, vacía, sin energía para discutir, y esperé. Él se sentó frente a mí, sin papeles, sin lista, sin tono de abogado. Solo me miró y dijo, no voy a seguir así.
Esto no es sostenible. Yo asentí. No tenía nada para objetar. Lo sabía. También me pesaba. Te lo he hecho fácil todo este tiempo porque no quería arrastrarte por el barro ni usar a Clara como escudo. No quise escándalos, no quise vengarme con odio. Pero necesito saber qué quieres tú ahora, porque yo ya sé lo que quiero. Lo miré, tragando saliva, sintiendo que por fin el momento había llegado. Quiero el divorcio. Formal, limpio, sin peleas. Quiero cerrar esto. Me lo dijo sin vacilar, sin titubear. Lo tenía claro. Tardé en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque no encontraba una forma digna de decirlo. No estoy lista todavía, solté por fin, y en cuanto lo dije supe que sonaba ridículo. Él lo entendió enseguida. ¿No estás lista para qué? Para reconocer que esto no tiene vuelta atrás, para aceptar que perdiste algo que ya no vas a recuperar. Su voz seguía sin elevarse, pero esta vez tenía una carga distinta. Era como si ya no pudiera sostener más esa calma forzada. Te he visto cada día en esta casa como si todo siguiera igual. Preparas cenas. Preguntas por el trabajo. Haces planes como si estuviéramos en pausa y no en el final. Y no, Laura. Esto no es una pausa. Esto es el final. Quise defenderme, decir que aún lo quería, que aún había una parte de mí que creía en nosotros, que todo había sido un error, una búsqueda estúpida de algo que no valía la pena, pero no me salieron las palabras. Él no me dejó hacerlo fácil. No me abrió la puerta para el arrepentimiento. Solo me miró esperando que yo dijera algo distinto a una excusa. ¿Tú crees que yo me quedaría aquí por rutina, por no estar solo, por miedo al cambio? ¿De verdad crees que después de todo esto yo podría volver a mirarte como antes? Me dolió escucharlo, pero sabía que era justo. Sabía que había esperado demasiado, que mi silencio era igual de cobarde que mi infidelidad. Yo te amé con toda la inocencia de quien cree que el amor es algo estable, inquebrantable, eterno. Te confié mi vida, mi hija, mis sueños. Y tú decidiste ensuciar eso con alguien que ni siquiera quiso sostenerte cuando todo se rompió. Eso es lo que más me molesta. No que me hayas engañado. No que te hayas acostado con otro. Lo que más me duele es que ni siquiera haya valido la pena. Esa frase me partió por dentro. Porque era verdad. Porque Marcos ya no estaba. Porque lo nuestro no había durado ni un mes después del escándalo. Porque él no se quedó a recoger los pedazos, solo me dejó caer. Me sentí desnuda, expuesta, sin defensa. Intenté decir algo que pudiera rescatarme, algo que no sonara como un lamento o como una súplica, pero todo sonaba pobre, torpe, insuficiente. No quiero que esto termine así, dije, sabiendo que era inútil. Tú no decides cómo termina, respondió. Eso lo decidiste el día que cruzaste esa puerta del hotel. Ese día elegiste el final. Lo que estamos haciendo ahora es solo ponerle nombre. Me dolió, pero no era cruel. Era exacto. Y eso lo hacía aún más difícil de soportar. Se levantó y dijo, voy a presentar la demanda esta semana. Me gustaría que la firmara sin problemas. No quiero discutir más. No quiero vivir con esta tensión otro mes. Yo asentí. No podía decir nada más. Sabía que tenía razón. Sabía que no tenía ya lugar en esa casa, en su vida, ni en esa historia que había destruido yo sola por un momento de egoísmo disfrazado de necesidad. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté en silencio, entendiendo que no había más vueltas, que no habría reconciliación, ni parches, ni treguas. Esa noche entendí lo que significa perder de verdad. No por un accidente. No por una catástrofe. Sino por tus propias decisiones. Y por primera vez, acepté que Hugo tenía derecho a irse. Que yo había cruzado una línea que no tenía retorno. Que no era su deber perdonarme, ni aguantarme, ni darme otra oportunidad. Que lo justo, lo digno, lo lógico, era que se alejara de mí. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Él bajó, tomó su café, se despidió de Clara con un beso en la frente, y se fue sin mirarme. Y eso fue lo que más dolió. Que ni siquiera me odiaba. Solo me había borrado. Lo dejé todo sobre la mesa, los papeles, las copias, la firma.
No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería seguir fingiendo que había algo que salvar. Él no me contestó. Solo guardó los papeles en su maletín y se fue a trabajar como cualquier otro día. Y yo, por fin, supe que todo había terminado. Después de firmar los papeles y ver cómo Hugo los guardaba sin decir una palabra, me quedé sola en la cocina con la taza de café ya fría entre las manos, mirando la silla vacía que había ocupado cada mañana durante años. No sabía qué esperaba, tal vez una última mirada, una frase que me diera un poco de aire, algo que me ayudara a levantarme de esa mesa con un poco de dignidad. Pero no hubo nada. Solo la puerta cerrándose con cuidado, sin ruido, como todo lo que él hacía ahora. Me levanté, limpié la mesa por costumbre, lavé la taza por inercia y fui a mi cuarto a sentarme frente al armario, donde tenía que decidir qué ropa ponerme para ir a trabajar como si todo esto no estuviera pasando. Lo hice. Me vestí, me peiné, salí de casa y fingí que era otro día cualquiera, porque eso era lo que tocaba. Pero nada era normal. En el trabajo notaban que algo me pasaba, pero nadie preguntaba. Yo tampoco decía nada. Cumplía con mis horas, corregía ejercicios, explicaba verbos modales como si no estuviera completamente vacía por dentro. Las tardes con Clara eran lo único que aún sostenía un poco de sentido. Ella no sabía todo, pero intuía que algo iba mal. Me preguntaba por qué papá ya no se quedaba a cenar los días que no trabajaba de tarde. Le dije que estaba ocupado, que necesitaba tiempo para algunas cosas. No insistió mucho. Los niños notan todo pero lo procesan a su manera. Por ahora bastaba con no hacerla testigo directa del desastre. Por ahora bastaba con no hundirme delante de ella. Pasaron los días. Hugo fue marcando sus propios horarios, su propia distancia. Yo lo veía poco, y cuando coincidíamos, hablábamos lo mínimo. No había más reproches, tampoco había acercamientos. Había una especie de protocolo mudo que los dos respetábamos. A veces me preguntaba si alguna parte de él aún pensaba en mí, si algo dentro suyo dudaba de la decisión. Pero la forma en que evitaba cualquier contacto emocional me daba la respuesta antes de que pudiera terminar la pregunta. No había dudas. Ya no estaba ahí. Una tarde, Clara se quedó en casa de una amiga después del colegio. Hugo y yo nos cruzamos en la entrada, los dos volviendo al mismo tiempo. Nos saludamos con un gesto. Él se dirigió a la cocina y yo al salón. Pero a los pocos minutos apareció en el marco de la puerta con una expresión distinta. No estaba frío ni distante. Estaba serio, pero de otra manera. «¿Podemos hablar un momento?», me dijo. Me acomodé en el sofá y asentí, sin saber a qué venía eso ahora. Se sentó frente a mí, sin cruzar los brazos, sin adoptar ninguna postura defensiva. «Quiero asegurarme de que entiendes lo que va a pasar en las próximas semanas. El abogado me dijo que el proceso será rápido si no hay objeciones. Yo no voy a poner trabas y espero que tú tampoco». Asentí de nuevo. No tenía intenciones de alargar más esto. Ya tengo un sitio. Me mudaré en cuanto me entreguen las llaves. Si te parece bien, Clara se quedará contigo los días de semana. Yo me haré cargo los fines y algunos miércoles alternos. Lo acordado. Pero prefiero decírtelo directamente antes de que te llegue por correo. No sabía si responder, si agradecerle la consideración o solo quedarme callada. Opté por lo segundo. «Hay una cosa más», dijo. Y entonces bajó la vista por primera vez desde que empezó a hablar. «No quiero que Marcos se acerque a Clara. No ahora. No mientras sea tan reciente. No quiero que esté en su entorno, ni como figura nueva, ni como compañía. No lo estoy diciendo por celos ni por venganza. Es una condición que necesito que respetes». Lo miré largo rato. Me dolía que creyera que yo sería capaz de hacer eso, de meter a alguien tan rápido en la vida de nuestra hija. «Marcos no está», le dije. «Terminó hace tiempo». Él asintió y no dijo nada más. Ese fue el momento más humano que tuvimos desde que todo se rompió. No hubo reclamos, ni ironía, ni palabras afiladas. Solo dos personas sentadas en un salón que ya no era un hogar, hablando de cómo iban a desarmar una vida juntos sin que se cayera todo encima de su hija. Me levanté y le dije que estaba de acuerdo, que no iba a pelear por nada, que no quería complicar más las cosas. «Lo sé», dijo. Y entonces, por primera vez en semanas, me miró con una expresión que no supe descifrar del todo.
No era cariño. No era pena. Era como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía pero que había sido importante. No nos dijimos nada más. Se fue a su habitación y yo me quedé ahí sentada, sabiendo que esa conversación había sido el último capítulo de nuestra historia. Los días siguientes fueron logísticos. Firmas, correos, cajas, visitas rápidas al nuevo piso para medir cosas. Hugo estaba completamente enfocado en cerrar todo sin conflicto. No había sonrisas, pero tampoco tensión. Había algo parecido a la calma que viene cuando ya no queda nada por romper. Una noche, mientras yo preparaba la cena, él entró a la cocina a buscar un vaso. Nos cruzamos sin decir palabra. Pero cuando salía, se detuvo y dijo, no sé si alguna vez voy a poder perdonarte. Pero te agradezco que no lo hayas complicado más. Fue la única frase con carga emocional que salió de su boca desde aquella noche del hotel. Yo asentí, sin poder mirarlo a los ojos. No había nada que pudiera decir que no sonara estúpido. El día que se mudó, no hubo drama. No hubo despedidas emotivas. Clara creyó que era un cambio temporal por el trabajo. Él le explicó que ahora viviría en otro sitio pero que la vería igual. Ella lo abrazó con la inocencia de quien no entiende aún el peso de esas decisiones. Yo lo acompañé hasta la puerta con un nudo en la garganta. Me dio las llaves del buzón y dijo, voy a dejar de venir salvo por Clara. No es por odio. Es por salud mental. Le dije que lo entendía. Se fue. Y ahí sí, cuando la puerta se cerró, me permití llorar. Esa noche dormí mal. No por arrepentimiento. No porque quisiera que volviera. Dormí mal porque, por fin, estaba sola. Porque el silencio no era compartido. Porque ya no había vuelta. Porque ya no era esposa. Solo era Laura, otra mujer divorciada, otra madre a tiempo parcial, otra persona que había destruido algo que no supo cuidar. Después de que Hugo se fuera definitivamente, me quedé una semana entera sin saber qué hacer con mi tiempo cuando Clara no estaba. Intentaba llenar los huecos con cualquier cosa, lavar la ropa que ya estaba limpia, reorganizar armarios, caminar sin rumbo por el barrio, inventarme planes absurdos para no sentarme sola en el sofá. No funcionaba. Todo me devolvía al mismo punto. El silencio ya no era un espacio compartido sino una evidencia de que me había quedado sola. Algunas amigas me llamaban, preguntaban cómo estaba, y yo contestaba lo mismo de siempre, que iba tirando, que ya se me pasaría, que por suerte Clara lo estaba llevando bien. Mentía con una tranquilidad que hasta me asustaba. No porque no me doliera, sino porque ya no tenía fuerzas para contar nada. Todo lo que había pasado ya no necesitaba explicación. Estaba hecho, y punto. Una noche, después de dejar a Clara con Hugo por el fin de semana, volví a casa y me encontré con el armario a medio llenar. Él se había llevado solo lo justo, ropa, papeles, herramientas, y había dejado todo lo demás como estaba. Me senté en la cama y abrí una caja de cartón donde aún quedaban cosas suyas. Empecé a vaciarlas sin saber si las estaba guardando o tirando. No lloré. Ya no lloraba. Lo había hecho tanto durante las primeras semanas que ahora me sentía como si ya no tuviera lágrimas, como si no mereciera más duelo. Terminé de empacar todo y llamé a Hugo. Le dije que había recogido algunas cosas más y que podía venir a por ellas cuando quisiera. Su respuesta fue breve, dejarlas en portería si quieres, paso el lunes. Y colgó. No me ofendió. Solo confirmó lo que ya sabía, que su vida había avanzado sin mí y que yo era ahora una ex, una figura administrativa más, como un trámite más del proceso. Al lunes siguiente, cuando él vino por las cosas, no me avisó. Supongo que no quiso arriesgarse a cruzarse conmigo. Pero dejó algo en el buzón. Una nota. Nada cursi, nada emocional. Solo un papel con letra rápida donde decía, gracias por no complicarlo todo. Lo importante es que Clara esté bien. Espero que tú también lo estés, de verdad. Lo guardé, sin saber por qué. Tal vez porque fue lo más parecido a una despedida sincera que recibí. O porque ya no tenía muchas cosas suyas y esa era la única que no dolía leer. Pasaron los días y empecé a recuperar pequeñas rutinas. Volví al gimnasio, pero ya no a las mismas horas. Cambié de grupo, evité a Marcos, evité los sitios donde sabía que podría verlo. No porque sintiera odio, ni siquiera vergüenza. Era otra cosa.
Era el rechazo a todo lo que me recordara esa parte de mí que había hecho todo mal. No necesitaba más recordatorios. Convivir en esa casa ya tenía suficiente. Una tarde lo vi a la distancia, en la calle, con otra mujer. No sentí nada. Ni celos, ni tristeza. Solo una sensación extraña de haber estado en un sitio que no era para mí, haberme colado en una historia que no me correspondía, y haber salido de ahí rota. Empecé a salir con algunas amigas los fines de semana en los que no tenía a Clara. No eran grandes planes, nada ruidoso. Un cine, una cena, una terraza. Algunas sabían lo que había pasado, otras no. Me di cuenta de que contar la historia completa no servía para nada. No había forma de explicar todo sin quedar como la responsable absoluta. Así que, cuando me preguntaban por qué se había terminado el matrimonio, yo respondía con la única frase que ya se me había hecho habitual: pasaron cosas. Ninguna pedía más detalles. Tal vez porque se intuía la verdad, o tal vez porque ya era suficiente con verme sola para saber que algo importante se había roto. Una noche recibí un mensaje de Hugo. No era por nada grave. Era una consulta sobre una cita médica de Clara que había olvidado apuntar. Le respondí rápido: Clara, sin rodeos. Me dio las gracias y me deseó buena semana. Esa fue la primera vez que hablamos por algo que no fuera estrictamente logístico desde la última conversación seria. No sentí que fuera el inicio de nada, pero sí fue la primera señal de que, al menos, podíamos mantener algo parecido a una relación funcional. Y eso, en ese momento, ya era bastante. Con el tiempo, empecé a notar que podía pasar días sin pensar en lo que había hecho, en cómo se había destruido todo. No era olvido. Era un tipo de aceptación rara, como cuando asumes que algo no va a cambiar y dejas de buscarle sentido. La culpa no desapareció, pero se volvió menos intensa. Ya no me castigaba con cada pensamiento. Aprendí a convivir con mi error como parte de lo que soy, no como lo único que me define. Algunas noches, cuando Clara dormía, me sentaba sola en la cocina con una copa de vino y repasaba mentalmente todo lo que había pasado. Lo hacía no para encontrar consuelo, sino para no olvidar lo que no debía repetirse. Un día, Clara me preguntó si papá y yo íbamos a volver a vivir juntos. Lo hizo con esa inocencia brutal que tienen los niños, sin malicia, sin entender la carga de esas palabras. Le dije que no, que ya no éramos pareja, pero que la queríamos igual que siempre y que íbamos a estar ahí para ella. No insistió. Solo dijo que le gustaba cuando los tres íbamos al parque. Le prometí que podíamos seguir haciéndolo si quería, y eso la calmó. Esa noche lloré, pero no de culpa, sino de alivio. Porque entendí que, al menos en algo, no la había fallado del todo. Un mes después de todo, me crucé con Hugo en una actividad del colegio. Nos saludamos con un gesto, hablamos lo justo, y nos reímos de algo que dijo Clara delante de la profesora. Fue una conversación de 3 minutos, pero fue la primera vez que sentí que tal vez, con el tiempo, podríamos ser algo parecido a amigos. No íntimos. No cercanos. Pero dos adultos que fueron pareja, que comparten una hija y que lograron salir del desastre sin arrastrarse por el suelo. Hoy, mientras te cuento esto, no tengo una conclusión clara. No aprendí una gran lección. No me convertí en una nueva versión brillante de mí misma. No estoy mejor. Solo estoy distinta. No quiero justificar lo que hice, pero tampoco voy a vivir toda la vida pidiendo perdón por ello. Equivocarse fue fácil. Lo difícil fue aceptarlo. Y lo más difícil fue continuar después. Pero sigo aquí.